Un nuevo tráiler de Mortal Kombat 1 ha sido revelado, trayendo grandes novedades al roster de personajes, así que empecemos con su análisis. El tráiler inicia presentándonos al General Shao, a quien todos conocemos como Shao Kahn, pero que en esta línea no es Kahn del Outworld, ahora es comandante supremo del ejército del Outworld. Nacido en una orgullosa familia militar, se esperaba que Shao se convirtiera en soldado, pero él fue un niño enfermo que, a pesar de ser brillante y ansioso, tenía un cuerpo enfermizo. La discapacidad de Shao enfureció a su padre. Él hizo caso omiso a los médicos de su hijo y diseñó un programa extremo para desarrollar la fuerza y resistencia del mismo. Años de esfuerzo moldearon a Shao en un coloso físico y forjaron en él una voluntad de hierro. Y tal como prometió su padre, Shao se convirtió en el soldado perfecto. Sus brillantes tácticas y su implacable esfuerzo le dieron muchas victorias al Outworld y mucha fama a Shao. Aunque el general Shao ha jurado servir a la emperatriz, su lealtad es al Outworld. Si el reinado de Sindel llegara a poner en peligro al Outworld, él será el primero en intentar terminarlo. Podemos ver que Shao en su biografía menciona a su padre, el cual algunos fans teorizan que se trata ni más ni menos que del propio Onaga, y por eso esos cuernos bien prominentes que ahora porta el personaje. Recordemos que en los primeros leaks conocíamos al personaje como Dragon Warrior Shao y no como General Shao, así que alguna relación con el Rey Dragón puede tener. Y si no es su padre, ¿será que Onaga nacerá a través de Shao? ¿Shao será el recipiente del Rey Dragón en esta ocasión? ¿Ustedes qué opinan? En cuanto a gameplay, se lo ve similar a Mortal Kombat 11, con golpes pesados y contundentes, solo que esta vez no porta su clásico martillo gigante, sino que es un hacha, con la que rebana a sus enemigos. Esta hacha incluso puede dejarse tirada en el escenario, y Shao puede seguir golpeando o hasta hacer que el hacha golpee. Eso sí, cuando golpeen a Shao sin el hacha, esta regresará a sus manos. En una parte del tráiler se ve que Shao combate a las Umgadi. Esto puede ser porque Shao empezaría su revolución para gobernar Outworld. Sindel todo el tiempo trata de recordarle su lugar y que el último recurso es la guerra, por lo que parece que Sindel, al menos en un inicio, sería un personaje bueno, yendo en contra de los ideales de Shao. Y bien, Sindel también regresa. La emperatriz del Outworld se presenta con un gameplay súper interesante, donde su cabello ahora se desenvuelve de una manera más espeluznante. Cuenta con ataques clásicos como su grito, el poder levitar o su voltereta de patadas. Y luego tenemos la presentación oficial de Motaro como cameo. El centauro regresa luego de tanto tiempo. Su última aparición jugable había sido en Armagedón, pero no lo veíamos en cuatro patas desde Mortal Kombat Trilogy. Motaro luce espectacular y sus movimientos son 100% de Mortal Kombat 3. Aquí en pantalla estarán viendo una comparativa de los mismos hecha por el usuario Shar. Apoyen el video original que dejaré el link en la descripción. Cabe destacar de los movimientos cameo de Motaro que el reflector es un movimiento totalmente nuevo para el personaje, pero que en esencia se trata de la habilidad que tenía en Mortal Kombat 3 de hacer rebotar los proyectiles con su cuerpo, pero que aquí toma mucho más sentido al crear una barrera, que a muchos nos recordó al reflector de Athena Samilla de KOF. Es muy similar. Cada uno de los ataques de Motaro están perfectamente elegidos como los tres ataques principales de los cameos. Su agarre característico y el Fatal Blow también tiene su patada característica. Y por supuesto su pose clásica levantando el brazo cuando gana. Sin dudas, un personaje que muchos queríamos ver y que estamos re felices por su regreso. Sí, es cameo, pero es mejor esto a nada. Recordemos que hacerlo jugable es verdaderamente difícil, ya que tiene una anatomía completamente diferente al resto de luchadores, y eso hace que se compliquen cosas como con el hitbox o el realizarle fatalities a él, por lo que su inclusión como cameo, para mí, está más que perfecta. Luego, vemos un fragmento de la historia donde la Tierra se enfrentará al Outworld en Mortal Kombat, y Liu Kang elige a Raiden como su campeón, y más tarde aparece él. Así es, Shujinko regresa nuevamente a Mortal Kombat. El protagonista de Mortal Kombat Deception vuelve a la saga. Él mismo
tiene la habilidad de copiar movimientos de los oponentes, haciendo referencia a que aprendía los movimientos de varios personajes a lo largo del Conquest. En el tráiler pudimos observar que copió el movimiento de hachazo de Xiao y la voltereta giratoria de Sindel. Sin dudas, una gran inclusión que nos hizo feliz a más de uno. Creo que todos los que jugamos el Conquest de Deception le agarramos cariño a ese pequeño joven ingenuo que iniciaba su viaje, probando su valía para convertirse en un anciano sabio, pero que fue traicionado por el único en el que confiaba. Qué gusto verte de nuevo, muchacho. Su Fatal Blow es simple pero efectivo y muestra la maestría marcial de Shujinko en su esplendor. Además, su rostro me recordó mucho al maestro Miyagi. Ya para finalizar, los dejo con los Fatal Blows mostrados y la Fatality de Sindel. Who's your queen? Y así finaliza este hermoso tráiler de Mortal Kombat 1, el cual ya nos confirma dos personajes más al roster de personajes jugables. Xiao y Sindel se unen, quedan solo 3 lugares disponibles, donde 2 serían Reiko y Nitara, y el último es una completa incógnita. Nadie sabe a ciencia cierta de quién se trata. Los personajes que se rumorean son Sonya, Jade, Cyber Smoke y Noob Saibot, pero quizás y no sea ninguno de estos 4. Por el lado de los cameos, el panorama está casi completo, ya que con la inclusión de Motaro y Shujinko, ahora solo nos queda un slot de cameo más. 3 personajes se pelearían por este lugar, y son Jade, Cyber Smoke y Meat. ¿Quién será el último cameo? Y por último, pero no menos importante, tenemos el panorama de los stage. Agregamos 3 nuevos stage que salieron en los últimos días y olvidé de actualizar. Estos son The Tomb of Onaga, Hieroglyphics Mountain y Hidden Ancient City. En teoría nos quedan solo 3 stage por ser mostrados. Los otros que han salido son variantes de día o de noche de los stage que ven en pantalla. Y bien, hasta aquí las últimas grandes revelaciones del día de hoy. Ya solo nos queda 1 o 2 trailers como mucho, pero sinceramente yo solo creo que queda uno, y este saldrá la primera semana de septiembre, ya que la segunda tendremos el juego en nuestras manos. Ha sido un largo camino, desde aquel primer tráiler hasta el día de hoy. Muchas gracias a todos los que me acompañaron durante este recorrido de Mortal Kombat 1. Muchas gracias por elegir ver mis videos. Me divertí mucho durante este recorrido juntos. Ahora lo que sigue es disfrutar el juego como fan de la franquicia. Así que espero verlos en mis streams o en los gameplays resubidos aquí por este canal, disfrutando del modo historia, el modo invasiones, las torres y todo el contenido que ofrezca Mortal Kombat 1. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo. Sin más que decir, agradezco a los fighters de esta semana. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.